Hoy te damos gloria, Señor, hoy te damos alabanza, te damos majestad, porque tú eres digno, Señor. Vamos allá donde estás, levanta tus manos en este día y dile al Señor: Señor, tú eres digno de recibir alabanza, eres digno de recibir adoración. Hoy te entrego mi corazón a ti, Señor. Hoy te entrego mi alabanza a ti. Lo mejor que puedo dar en este día es mi corazón, mi vida entera rendida a tus pies, para que tú hagas tu voluntad en mí. Para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas
Quiero dar la bienvenida a todas las familias que están en esta mañana congregadas en este lugar. A los que vienen por primera vez, a los que nos visitan por primera vez en esta mañana. Estamos agradecidos porque hoy es un día maravilloso. Primero porque es el día del Señor, donde su pueblo se congrega en diferentes lugares de la nación y fuera de esta nación. A estas horas quizás ya los servicios terminaron en Asia, en Europa, o terminaron en otras naciones, en África, los que tienen diferentes zonas horarias. Pero en Latinoamérica, en Centroamérica, en Suramérica, los servicios están empezando. Amén. Y nos estamos congregando para adorar al Señor. Yo quiero invitarte que abras tu Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 14 al 20. Allí vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14 al verso 20 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sí, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. El verso 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Quiero brevemente hablar sobre tu cosecha financiera se manifiesta en el fundamento profético. Dígale al que está a su lado: tu cosecha profética se manifiesta en el fundamento profético. En tiempos de crisis económica, las familias y la gente del espíritu, del reino, no claudican. ¿Está acá? En tiempos de crisis, las familias del espíritu, la gente del reino, no claudica, no tira la toalla. ¿Está acá? No tira la toalla. ¿Por qué? Porque hay una palabra profética recibida en cuanto a que este mes es mes de cosecha. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo está dudando? Está así como diciendo: bueno, yo como que sí, como que no.
Porque dijeron que este mes iba a ser un mes de cosechar y ahora resulta que nació la reconversión. Ahora resulta que el dólar se va a disparar. Ahora resulta que el dólar se va a ir por las nubes. Ahora resulta que la gasolina va a costar en dólares. Y todo esto que está pasando. El rey Josafat, dice la Biblia, se puso de pie y afirmó al pueblo: crean a los profetas y serán prosperados. La palabra prosperar, oído, la palabra prosperados, las palabras prosperar significa moverse hacia adelante. La palabra prosperar significa moverse hacia adelante, significa salir, significa avanzar, significa progresar, significa triunfar, significa vencer. Y usted y yo debemos estar preparados para vivir de esa manera. Debemos estar preparados para vivir de esa manera. Debemos salir hacia adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. Tenemos que avanzar. Amén. A pesar de los problemas tenemos que progresar. A pesar de los problemas tenemos que triunfar. Tenemos que vencer. Amén. Tenemos que estar listos en el nombre del Señor para salir adelante. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 18. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 18. Quiero que esté pendiente acá. Deje de estar mirando para la puerta, deje de estar viendo para allá, para los lados. Míreme a mí. Escuche. Dice Primera de Timoteo 1:18: hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ella la buena batalla. Amén. ¿Está escuchando eso? ¿Qué tiene que hacer usted? Presentar las buenas batallas, pelear la batalla. Siempre se nos va a levantar un gigante. Siempre va a venir. Cuando tú crees que tú estás restaurado, que estás seguro, que estás tranquilo, siempre el enemigo va a levantar una situación que te va a hacer querer retroceder, te va a querer hacer echar para atrás. Pero usted tiene que entender que crisis, a pesar de que es derrumbe, crisis, a pesar de que es derrumbe, también es oportunidad. También es una oportunidad grande. Pero es una oportunidad grande para aquellos que viven según las convicciones profundas que tienen en el Señor, según las convicciones profundas que tienen en la palabra que Dios les ha dado. Si usted tiene convicciones profundas, la crisis lo va a afianzar más. Amén. Una cosa importante: ¿qué hacen los tiempos de crisis? ¿Qué producen los tiempos de crisis? ¿Qué van a hacer los tiempos de crisis en Venezuela, en nosotros? Están aquí todavía, ¿verdad? ¿Qué van a producir las crisis en nosotros? Esta crisis que vive el país, ¿qué va a generar en nuestras vidas? Lo primero es que van a revelar dónde estamos parados. Si usted está cimentado sobre la roca. Primera de Corintios 3:11 dice que nuestro fundamento es Cristo. ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo es nuestro fundamento. Las crisis van a revelar dónde está tu confianza. Si eres verdaderamente un sembrador compulsivo, si eres un diezmador, si eres un ofrendador, eso lo va a revelar la crisis. Eso no lo va a revelar cuando estés bien, cuando estés así montado en una nube de comodidad, que vas a tener mucho dinero. No, lo va a revelar cuando estés pasando por la necesidad. Cuando lo que tengas en la cartera, escucha, hay veces cuando uno lo que tiene en la cartera es lo justo, lo que uno dice, wow,
Esto es lo que necesito para el pollito. Esto es lo que necesito para esto. Pero eso que Dios me dio, de allí yo tengo que ofrendar. De allí yo tengo que sacar mi primicia, tengo que sacar mi voto, tengo que sacar mi diezmo. Y en medio de la crisis que te rodea, porque a todos nos ha tocado pasar por allí. No, el pastor no sabe lo que yo vivo, o el hermano líder no sabe por dónde yo estoy pasando. No, a todos nos ha tocado pasar por allí. A todos nos ha tocado tener que vivir momentos de necesidad, momentos de escasez, momentos donde lo que tenemos no nos alcanza. Pero la crisis revela dónde usted está parado. Los momentos de dificultad revelan dónde estamos cimentados. Si usted, escuche, está parado sobre la roca, usted va a caminar en victoria. Segundo, las crisis revelan dónde está nuestra confianza. Tercero, las crisis revelan si usted ha sido y es un buen administrador, previsor, si usted tiene un piso financiero. Eso es lo que lo va a ayudar a pasar por toda esta crisis que hay en la nación. Que usted esté bien parado. La crisis va a revelar esos momentos. En tiempos como estos, nosotros no debemos dejarnos dominar por las circunstancias. ¿Sabe lo que hizo Josafat? Josafat profetizó. Josafat soltó una palabra. Le dijo al pueblo: quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Estar quieto no es estar pasivo sin hacer nada. Estar quieto es, escuche, estar quietos, según lo que dice allí ese pasaje, es estar posicionado de la palabra que el Señor nos dio. No perder el sueño, no es trasnocharnos. Wow, ¿qué irá a pasar mañana? Dios mío, estoy asustado, tengo miedo del porvenir, tengo miedo de la situación, tengo miedo de mis enemigos, tengo miedo de los que me han jurado que me van a destruir y tengo tanto temor. Pero usted tiene que estar quieto. Amén. Porque cuando las crisis estallan, todo a tu alrededor ruge. El miedo quiere atraparte. Si tú no ejerces tu fe en el Señor y comienzas a pensar y buscar lo estrechos, las ollas pequeñas, como hacen algunos. Mire lo que dice el Salmo, y ya estoy por terminar. Salmo 37, en el verso 25, por favor. Salmo 37, verso 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire lo que dice el verso 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Está escuchando esa palabra? ¿Qué hace cuando estallan las crisis? Cuando todo a nuestro alrededor ruge, cuando el miedo nos atrapa. Si usted no ejerce su confianza en el Rey, usted saldrá corriendo y va a buscar las ollas pequeñas y va a buscar lo estrecho. Pero el Señor dice en su palabra que usted debe hacer todo al revés. Usted debe consagrarse al Rey, refugiarse en Él, no buscar las ollas pequeñas, agarrarse del Rey. Amén. Él lo va a defender, Él lo va a cuidar, Él lo va a proteger. Él no va a permitir que el diablo venga y lo aplaste como le da la gana. Aló. Él va a pelear por usted. Él va a dar la cara por usted en medio de la crisis. En medio de la crisis, usted tiene que elevar sus sueños. Usted tiene que confesar en grande. Usted tiene que ver la oportunidad de Dios. Usted tiene que mirar la casa que ha soñado por años. Usted tiene que creer en el Dios que va a proveer
en aumentos, milagros poderosos en su vida. Y usted debe confiar, usted debe orar, confesar y salir, escuche, basado en lo que dice. Y con esta palabra voy a sellar mi participación en este momento de la ofrenda. Yo quiero que leas conmigo esta palabra. Génesis capítulo 24, verso 12. Usted debe orar, usted debe confesar y usted debe salir hoy, mañana si Dios le da vida, pasado mañana y todos los días. Usted debe salir creyendo esta palabra. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. ¿Qué quiere decir esa palabra? Todos los días decir: Señor, dame hoy un buen encuentro. Dame hoy un día de bendición. Dame hoy un día de provisión. Preséntame las oportunidades. Ábreme las puertas. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Conéctame con la gente correcta. Pon en mi camino la venta. Pon en mi camino el negocio, Señor. Dame discernimiento. Aló. No permitas que la simpleza me atrape. No me dejes, Señor, que nadie me robe la palabra profética que me has dado. Amén. Yo voy a confesar lo que tú me dijiste. Tú dijiste que este mes era un mes de milagros y de cosechas. Y yo lo voy a creer. A pesar de que los vientos soplen, a pesar de que las tormentas vengan con ímpetu a mi vida, lo voy a creer en el nombre del Señor. Gracias a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde, derrame sus ricas y poderosas bendiciones en cada uno de ustedes, y juntamente con esas bendiciones le dé la capacidad de administrarla, de vivirla, de disfrutarla. Amén. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan a través de nuestros medios en internet, a través de nuestra página de YouTube, a través de Instagram, y los que nos van a ver posteriormente en diferido, bienvenidos, bendiciones en este día. Quiero que abra su Biblia en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Hay una palabra poderosa en esta mañana y quiero que abras tu corazón para recibirla de parte de Dios, para que el Señor ministre a tu vida según Él lo ha planificado desde ya, y puedas recibir esta palabra que sea de edificación para tu vida. Libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 9, a partir del verso 1. Hay una historia bastante conmovedora acá. ¿Lo tiene? Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él, que es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían:
¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Llevaron ante él los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero que incline tu rostro allí y le des gracias al Señor. Señor, gracias en esta mañana por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos tienes preparado un poder, un milagro en este día. Padre, ayúdame a creer y a iniciar una vida de poder. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bríndale fuerte el aplauso al Señor. Quiero que te prepares esta mañana a recibir una palabra de impartición que va a mover tu expectativa. Quiero que te prepares esta mañana a una palabra que va a llenar tu vida, que te va a impartir fe, que te va a impartir fe para seguir adelante, fe para que conquiste, fe para que veas el milagro, fe para que veas los obstáculos y los atravieses en el nombre poderoso de Jesús hasta llegar a conquistar el milagro de la palabra que Dios ha dado para tu vida. Amén. Quiero predicar el tema, un milagro, un testigo y una verdad. Amén. Un milagro, diga conmigo, un milagro, un testigo y una verdad. Mire, la palabra desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis está marcada por una serie de acontecimientos que revelan la obra poderosa de Dios. Y basta con que tú empieces a leer unos pocos pasajes y ya ves la mano poderosa de Dios interviniendo. Ya ves la mano poderosa de Dios obrando. Ya ves la mano de Dios haciendo cosas inusuales en la vida de hombres que marcaron la historia y que nos ayudan a nosotros a cimentar nuestra fe, a creer y seguir adelante. Porque cuando tú ves un milagro, cuando tú ves un acontecimiento de esto, tú dices, wow, si a él le ocurrió en estas condiciones, hoy puede ser el día de mi milagro. Hoy puede ser el día de mi milagro. Si a ellos en esas condiciones
le sucedió este evento, entonces puede estarse gestando en esta mañana acá mi milagro. Diga conmigo, un milagro. Hay un milagro de Dios para ti. Hay un milagro de Dios preparado para ti, para alguien a tu alrededor, para alguien que está clamando, por el cual tú has estado clamando. Porque a veces necesitamos un milagro para nuestras propias vidas. Otras veces deseamos el milagro para un familiar, para una persona cercana. Lo que sí es cierto es que hoy es día de milagro. Y la palabra la vemos cómo se manifiesta con mucho poder desde el mismo inicio de la creación. Es un milagro la misma creación. Y tú la lees y tú dices, wow, qué hermoso es. Y hay milagros que son continuos, hasta en nuestros días son continuos. Algo tan simple, el Señor dijo, produzca la tierra hierba verde. Y tú ves que tú tienes un terrenito, lo limpias, lo podas y lo dejas rayita y a los días le cae una agüita y sol y otra vez. Porque el milagro de la creación es continuo. Las aves vuelan, los campos florecen, la humanidad crece y crece y crece, porque fue un milagro continuo desde su inicio hasta el presente. Pero la Biblia está cargada de un milagro. Yo quiero definir primeramente lo que es un milagro para que tengamos en cuenta lo que dice el concepto de milagro. Dice que milagro es una maravilla. Milagro puede ser considerado un prodigio, puede ser considerado una gran señal. Es un hecho sobrenatural, notorio, que se da, que se ve, que rompe muchas veces las reglas naturales y las condiciones originales. Prodigio, señal, maravilla, hecho sobrenatural que opera en la vida de una persona, que opera en el ambiente, que opera en la naturaleza, que opera en hechos movibles e inamovibles, visibles e invisibles. Opera esos hechos de milagrosos y vienen operados a través de la mano de Dios. Un milagro viene operado a través de la mano de Dios. Un milagro viene a través de una orden, viene a través de una instrucción, viene a través de un decreto dado por Dios para que opere en unas determinadas circunstancias en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero hacer brevemente una manifestación, como Dios, yo sé que usted lo conoce, pero quiero reseñarle cómo Dios se ha manifestado en su poder. Primero, Dios manifiesta su poder en la Escritura, allí en el mismo Génesis, verso 14, 20 al 22, y hace un milagro para manifestar su poder. Número uno, para manifestar su poder. Y vemos cómo Dios abre un mar. Génesis capítulo 14, 20 dice: y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. No, esta no es, búscame la cita, si no yo la busco acá. Génesis 14, 20 al 22 dice la palabra: una columna de un mar abierto. Dice la palabra que el Señor, esa es la cita, pero aquí hubo un detalle. Dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que marche. ¿Por qué me ves a mí? Dile al pueblo que marche. La palabra del Señor dice que estaba el pueblo de Israel allí en un momento cuando el pueblo de Faraón venía, el ejército de Faraón venía detrás del ejército israelí, y estaban allí. El pueblo clamó y se detuvo por un momento, pero había una columna de nube, había una columna allí,
Y el Señor le dice, dile al pueblo que marche. E inmediatamente dice la palabra que sopló un viento. Y soplaron vientos toda aquella noche. Y las aguas se retiraron a un lado. Y el pueblo pudo pasar en seco. Un hecho sobrenatural. Tú dices, wow. En una tarde, en una noche, el Señor abrió. Como si hubiese invisiblemente puesto las manos. Y abierto el mar allí. Y el pueblo dice que pasó en seco. No fue que bajó las aguas, pasó en seco. Para manifestar que Dios tiene el poder sobre los elementos. Su poder. Dice que allí también había una columna de nube y una columna de fuego. Y cuando el pueblo empezó a cruzar, porque no eran solamente un grupito, hermano. Yo quiero que usted se imagine 2 millones de personas con caballos, con bueyes, con vacas, con rebaños de ovejas, cargados con unas maletas grandes, con todo un botín de oro, con toda la provisión que retuvieron allí durante 400 años. Tuvo que haberse abierto ese mar bien ancho y durante mucho rato haber traspasado ese lugar. Eso fue un acontecimiento apoteósico y es uno de los acontecimientos más grandes que aparecen acá en la Biblia. Número 2, un milagro se manifiesta para el Señor manifestar su poder y su provisión. Para manifestar su provisión. Y vemos un maná en el libro de Éxodo capítulo verso 16, del 12 al 15. Nosotros vemos allí cómo el Señor manifiesta su poder en provisión, un milagro. El pueblo de Israel había traspasado ya ese lugar del desierto y se encontraron el otro lado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos solamente la poca harina que nos trajimos, nos trajimos los animales, pero necesitamos alimento. Y dice que el Señor le dijo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El 13. Dice la palabra, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campo. Y el 14. Dice la palabra, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Hermano, eso es un hecho que rompe cualquier precedente. No había algo parecido a eso. El mismo pueblo de Israel le dijo, ¿qué es esto? Maná, pan cayó del cielo. Y le dijo, mire, van a recoger una cesta, un efa, y la van a llenar. Recojan de todo eso un efa era una medida, y la van a llenar. Y cada uno va a comer durante ese día, y la provisión va a ser por día. Recogerás el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, pero el viernes vas a recoger doble porción. Y dice que el que recogió mucho, no le sobró. Y el que recogió poco, tampoco le faltó. De manera que Dios manifestó y abrió su poder. Y dice la palabra que comieron durante 40 años hasta que pudieron entrar a la tierra de Canaán. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Yo no sé cuál sea la magnitud de la petición que tú estés haciendo en este día. Yo no sé cuál sea la magnitud de la petición, de la demanda que tú estás haciendo en este día. Pero el Señor puede abrir y ha abierto los cielos para que el milagro se geste en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Tercero, los milagros de Dios se manifiestan para que sepamos que Él pelea en la batalla. Muros derribados. Hermano, es un hecho asombroso lo que aparece acá en el libro de Josué capítulo 6 verso 20. Para manifestar que Él pelea en la batalla por cada uno de nosotros. Mira, hay ocasiones que tú piensas que el enemigo te va a vencer por completo y te va a destruir, te va a robar, te va a derrotar, te va a saquear. Y tú dices, yo estoy peleando solo, en esta es mi fuerza. Pero déjame decirte, el Señor pelea la batalla por ti y contigo.
Amén. Dice la Biblia allí en eso en Josué capítulo 6 verso 20, dice la palabra: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mira, la palabra del Señor dice que estaba Jericó allí, y cuando tú empiezas a leer el versículo dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Dice la Biblia que el muro era tan ancho que cabían 2 carros, más o menos algo un poco más ancho que esto. 2 carruajes cabían por encima del muro. Habían casas dentro del muro y eran parte de la conquista que el Señor iba a entregar. Él le dio instrucciones: vas a rodear la tierra, la ciudad, le vas a dar una vuelta, pero el 7º día vas a dar 7 vueltas y no vas a hacer nada. Cada uno se va a parar alrededor del muro con su lámpara y van a gritar, y con su trompeta van a clamar y van a gritar, y el milagro Dios lo va a producir. El milagro Dios lo va a producir. A ti te toca solamente declarar la palabra. A ti te toca abrir tus labios y creer y llevar todo cuestionamiento a un lado en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, nosotros muchas veces cuestionamos los milagros, cuestionamos el mover de Dios. Hermanos, muchas veces hay que hacer cosas que parecen alocadas. Diga conmigo: cosas alocadas. Al razonamiento humano parecen cosas alocadas, que tú digas: a mí no me parece, porque 1 más 1 son 2, no 3. 1 más 1 a mí no me cuadra eso. No lo puedo manejar de esa manera. Sin embargo, podemos ver cómo Dios nos manda muchas veces a hacer cosas inusuales. Lo cuarto, para manifestar su amor por la humanidad. Un milagro se produce y se produjo en la vida de nosotros, en la vida de esta mujer y en la vida del Señor Jesucristo, para manifestar su amor por la humanidad. Y vemos una virgen embarazada, Mateo 1:18 y Lucas 1:30 al 31. El ángel se le acerca a María y le da instrucciones: vas a quedar encinta, vas a tener un hijo. ¿Cómo? Si yo ni siquiera esposo tengo. No me he casado todavía. Allí es donde está lo bonito, que el Señor opere de manera diferente. Dice: y el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase. Ahí está el milagro. ¿Cuándo? Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire, el milagro rompe lo natural, porque ¿qué es lo natural? Una pareja se une y tiene familia, pero el milagro ocurre acá, antes que se juntase. Y el otro pasaje dice que el ángel le dijo a María esa palabra para que le pusiese por nombre a Emmanuel, que iba a ser el Salvador. Vemos a un Cristo resucitado, a un Jesús resucitado, Mateo 28, 5 y 6, como el Señor Dios le levantó al mismo Jesucristo de entre los muertos. Entonces dijo el ángel: María, no temas. Ok, este es el pasaje anterior, porque ha sido hallada gracia. El 25-28 dice: quitadle pues 28, 5 y 6. Mateo 28, 5 y 6. Mas un ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y el 6: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Uno que fue crucificado, fue sepultado, Dios mismo se plació reflejarlo. Y pudiéramos nosotros seguir nombrando otros muchos hechos de milagros que han tenido la evidencia real de que ha sucedido. Entonces
podemos ver que en cada uno de ellos es una manifestación de un prodigio, de una señal, de una maravilla, de un acontecimiento real que ha roto las reglas de la naturaleza, que ha roto las circunstancias, visible e invisiblemente. Amén. En el pasaje que nosotros leemos acá está la manifestación de este milagro. En el libro de Juan capítulo 9, en los versículos 6 y 7, vemos cómo el Señor se manifiesta acá. La lectura que tuvimos inicialmente. Versículo 6. Había una condición acá. ¿Cuál era la condición de este hombre? Dice que era ciego, pero el ciego tenía una condición de nacimiento. No fue que perdió la visión en un accidente, no fue que se le fue deteriorando producto de la catarata del tiempo. Dice que el hecho de él era ciego de nacimiento. ¡Wow! Quienes han tenido la oportunidad de experimentar en persona, ve que por lo menos la catarata va dañando la visibilidad y la va opacando allí. Ese lente natural que puso Dios allí en nuestra iris, y le va opacando y va dañando. Y va tapando hasta que llega un momento en que lo deja totalmente oscuro. Una intervención quirúrgica remueve ese lente, pone un lente artificial, toman unos micropuntos allí en esa operación, y a los días la persona recupera una vez más la vista. Pero el caso de este hombre no sabemos cuál era. Dice que era un hombre ciego de nacimiento. No sabemos si no se le desarrollaron bien los órganos, si hubo un problema neural o neurálgico que dañó o no se desarrolló su visión. Y este hombre nació sin la visión. Y le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué este hombre nació de esa manera? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que fuesen nacidos ciegos? Porque se consideraba que quizás la condición física de alguien era producto del pecado o producto de un castigo. Sin embargo, el Señor le manifestó: ni él ni su padre, sino que está hecho para manifestar la gloria de Dios. Los milagros manifestarán y manifiestan la gloria de Dios. Cuando el milagro se da en tu vida, adora y dale gracias a Dios, porque es Él el que va a operar. Yo no sé cuál sea la condición del milagro que tú estás pidiendo. Puede ser que sea un milagro financiero y tú dices: wow, de verdad es difícil. De verdad, en estas condiciones que aparecen a nivel mundial, son difíciles que ocurra un milagro financiero. Necesito X cantidad de dinero. Solamente un milagro, porque ni trabajando todos los días que resten de mi vida podría yo conseguir algo como ese. Comprar una casa, adquirir, realizarnos una intervención quirúrgica, como hemos estado batallando acá por algunas personas. Yo no sé cuál es la condición, porque muchas veces se ha sentenciado tu vida o tu condición para que veas que el milagro quizás no pueda darse. Mire, hay personas que le han dado un veredicto o un diagnóstico con relación a su condición de salud, y los médicos, cuando dicen estas palabras: ya no se puede hacer más nada, o ya no hay nada que hacer, te están sentenciando. Lléveselo a su casa. A mi papá le dijeron una oportunidad así: lléveselo a su casa, ya su papá tiene 70 años, déjenlo quieto, denle calidad de vida. Wow, una palabra tremenda. No hay más esperanza. Pero muchas veces te dicen que no hay más esperanza porque tampoco hay más recursos. Pero a veces, viendo los recursos económicos, tampoco hay la posibilidad. Con todo el dinero del mundo ya no se puede hacer nada. Y cuando ves problemas un poco más agudos, problemas de familia, un matrimonio, una pareja, una relación, hasta acá alguien te sentenció. No se puede hacer nada. Nuestra relación no tiene reverso. Es inconcebible. Ya no se puede hacer más.
Pero déjame decirte que cualquiera sea tu condición, en las manos de Dios hay oportunidad. En las manos de Dios hay oportunidad. Porque para Dios no hay casos difíciles. La condición en la cual te esté presentando tu posición es la oportunidad para que Dios sea manifestado en poder y su nombre sea alabado. Como dijo el Señor, ni este ni sus padres, sino que esta condición está presente para darle oportunidad a que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Dice la palabra que el Señor allí en el versículo 6 y 7 opera un milagro de manera inusual. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Diga conmigo, viendo. Mire, acá hay algo inusual. El Señor pudo haber operado de cualquier otra manera. Quizás como operó en uno, declaró la palabra, declara la palabra y su vista llega. O pudo haber sido como el caso de Saulo de Tarso, donde alguien llega, momentáneamente él quedó ciego, ora por él y al instante dice la palabra que le cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Pudo haber sido de cualquier manera, pero a él le plació tomar de su propia saliva, hacer lodo, no un charco, un poco nada más con la poca saliva. Y dice que tomó al ciego y le untó y le dio una instrucción: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y dice que al instante el hombre, si no sabía cuál era el estanque, a lo mejor alguien lo llevó. Porque muchas veces el milagro actúa con las personas que están a tu alrededor, con las personas que están más cercanas, se involucra. Y muchas veces eso el Señor lo permite para que haya evidencia y para que haya un testigo del milagro de Dios en tu vida. Amén. Bríndele fuerte el aplauso a Él. Cuando nosotros iniciamos a razonar cómo operará Dios en mi vida, en mi situación, en la condición en la que yo estoy pidiendo, muchas veces no le damos lugar a que Dios opere. Porque empieza una batalla en la mente, diga conmigo, una batalla en la mente. Mire, si los milagros no hubiesen costado en la vida nuestra, si no hubiese habido una batalla, una confrontación, a lo mejor nosotros no lo valoramos. Cuando usted escucha una palabra, dígame con qué la asocia. Usted escucha a David y automáticamente, pero si Goliat hubiera sido un hombre chiquitico, de baja estatura, ¿cuál hubiera sido la gracia allí? Pero dice la Biblia que Goliat era un gigante. Y cuando nosotros traducimos los codos, los pies y los palmos que tenía a la medida, un hombre casi de 3 metros de altura. Y dice que era un hombre guerrero. ¿Y cuál es la historia? Que un hombre de baja estatura, con el poder de Dios, venció a ese gigante. Mire, yo no sé si el problema, la situación, tú la estás viendo como un gigante o como imposible, pero tienes que cambiar la manera de ver las cosas en el nombre de Jesús, a la manera de fe. Amén. Si David veía al gigante, a lo mejor decía: Señor, me lo hubieras mandado más grande. Me lo hubieras mandado más grande. Porque si me lo hubieras mandado más grande, la cabeza hubiera sido más grande y era más fácil para yo darle. Cuando los problemas se te presenten más grandes, Dios también se glorifica. Dios se glorifica porque sabe que no es en tu fuerza, es en el poder de Dios. Es en el poder de Dios que se manifiesta. Es en el poder de Dios.
Nosotros podemos decir un milagro, un testigo y una verdad. Un milagro, un testigo y una verdad. ¿Cuántos han recibido milagros acá? ¿Cuántos no han recibido ni siquiera un milagro? Levante la mano el que no ha recibido ni uno solito. Wow, esto está lleno de milagros acá. Porque tú eres un milagro. A tu alrededor se manifiesta el milagro. Tu vida es un milagro. Tú eres el verdadero milagro de Dios. Eres un milagro y eres única. Eres único. No hizo Dios otro igual que tú, otra igual que tú. Eres la obra perfecta de Dios y Dios lo da a conocer a todo el que te ve, a todo el que te oye, de que Dios hizo un milagro en tu vida y tiene otros pendientes por hacerlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para que el milagro se manifieste, muchas veces hay que seguir instrucciones específicas, si las hay. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y dígale al que está a su lado, no es a tu manera. Y no es a mi manera. Porque yo quiero que el Señor obre de esta manera. Porque yo quiero que el Señor obre. Y a veces nosotros argumentamos con que la oración tiene que ser específica. Y es verdad. Si tú vas a pedir una casa, Señor, yo quiero una casa de 2 pisos. Yo quiero un carro color. Yo quiero una novia. Yo quiero un novio, yo quiero una bendición de esta, y está bien. Pero muchas veces el milagro opera de la manera de Dios. Y muchas veces debemos seguir instrucciones. El Señor le dio una instrucción específica a este hombre. Le dijo, ve y lávate. No le traigan agua en el estanque Siloé. No le dijo, ve al Jordán. No le dijo, por favor, unos colaboradores acá, tráiganme un vasito de agua. O tráiganme un poquito de agua para que este hombre se lave aquí lo que yo hice en sus ojos. No, le dijo, ve, así lo ve, y lávate. Y dice que el milagro ocurrió. Otros pasajes en la Biblia, cuando vemos el pasaje que leímos, el Señor le dijo, dará 7 vueltas. Y la última vuelta se va para cada quien. Y va a gritar y los muros van a caer. Cuando los leprosos llamaban y le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Vinieron y el Señor le dijo, ve y preséntense al sacerdote. Y ellos corrieron, les dio instrucciones específicas. Cuando la palabra del Señor dice que venía el Señor y estaba dando la enseñanza, subió a las barcas, venía Pedro y otro, le dijo, Pedro, echa la red al lado izquierdo. Señor, toda la noche he pescado. Echa la red del otro lado. Y el resultado vino. De manera que si hay instrucciones para tu milagro, tienes que seguirla al pie de la letra. Mire, y las instrucciones que el Señor nos brinda muchas veces a nosotros son sencillos. El Señor nos dice, cree, persevera, sigue adelante, declara la palabra. Allí en Juan, verso 11:40, ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo a María y a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuál era la condición en ese momento? La condición era, Señor, hiede. El versículo anterior se dice, hiede ya. Tiene 4 días. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si crees vas a ver la gloria de Dios. Pero tienes que seguir instrucciones específicas y adelante. El Señor le dijo al pueblo, dile al pueblo que marche. Señor, pero hay agua. Dile al pueblo que marche. Cuando el Señor le dijo a Moisés esa palabra, Moisés le dijo, muchachos, agarren todas sus cosas que nos vamos. Es una locura. Mire, muchas veces hay que hacer este tipo de locura. Lo que en la mente no nos da, el Señor lo tiene todo controlado. El Señor tiene todo controlado. Dice la palabra que no cae una hoja de mar en de un árbol a tierra si Él no lo permite. Entonces, tú vas a ver las manifestaciones de los milagros de Dios
en tu vida. Cuando sigas creyendo, tu milagro se va a manifestar lo más pronto en el nombre poderoso de Jesús. Y no te dejará Dios esperando por el poder de la palabra. No importa cuál sea la condición, no importa cuál sea la condición actual. Puede que haya habido un decreto de muerte, puede que haya habido una sentencia de divorcio, puede que haya habido lo que sea, una condición, una decisión, pero el Señor está obrando en el asunto y no dejará caer su palabra en tierra en el nombre poderoso de Jesús. No importa lo difícil que se vea, no importa lo difícil, lo extremo que se vea, para que Dios opere un milagro, déjame decirte, Dios se especializa en casos difíciles. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque para Dios todo es posible. Diga conmigo, para Dios todo es posible. Un grito de júbilo. Un milagro, un testigo y una verdad. Un testigo es una persona que da testimonio, una persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Estaba allí y lo vio. No fue que se puso intencionalmente, pero fue presencial el acto que vio y puede ser testigo. Y se necesita que los testigos sean veraces. Un testigo también es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y la declara en juicio dando testimonio de ello. Amén. Dice la palabra que llamaron a los testigos. A partir del verso 8 sale un testigo de este hecho. Dice la palabra en el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Pero él decía: yo soy. Yo soy, claro que yo soy testigo, yo soy testigo. Mire, el mejor testigo es la persona que ha evidenciado, muchas veces muy cerca, muchas veces cerca, otras veces en carne propia, la obra y la labor que Dios ha hecho. Dice la palabra que en algunas oportunidades se pusieron testigos, instrumentos o cosas, piedra. Josué 24:27 dice la palabra que el Señor elaboró allí un monumento como testigo. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Un monumento se erigió allí en ese momento. Y tú dices: wow, esta piedra sorda, pero para que el que la vea diga: ¿qué representa esa piedra grande allí? Bueno, representa que en un momento Dios nos dio una palabra, nos puso a decidir y quedó como señal, como testigo de que Dios habló en un momento y de que hizo un hecho grandioso y poderoso, y que todo el que pase y vea esta generación o la otra generación o la siguiente recuerde este monumento como testigo de que Dios habló. Dice en Deuteronomio capítulo 30, 19 y 20, que el Señor pone al cielo y a la tierra por testigo de su promesa. Y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor dando palabra de que no pudiendo haber otra persona, llamo al cielo y a la tierra, que sea señal de que yo hablé y que les di instrucciones a ustedes y le di la libertad para escoger. Escoge pues usted la vida o la muerte, la obediencia o la desobediencia. Le estoy dando libre albedrío y llamo al cielo y a la tierra por testigos hoy de que hablen. Amén. Lo tercero, dice Isaías 40 del 10 al 13, testigos del Dios verdadero. Isaías 43, 10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y el 13. Antes de que hubiera días yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? El Señor es manifestador de todo su poder y dice que tú eres su testigo. Que tú eres su testigo de que de que has visto el poder de Dios, de que has visto manifestada. ¿Quién mejor testigo que tú mismo? ¿Estuviste allí? Sí estuviste. ¿Viste el poder de Dios? Sí estuve. ¿Viste cómo Dios se movió? Sí lo vi, lo palpé, lo sentí. Vi cómo el Señor obró en mi vida. Vi cómo el Señor restauró. He visto y puedo ser testigo presencial del poder de Dios. Yo mismo soy. Job llegó y dijo: de oída te había oído. Había escuchado por ahí de que Dios se movía. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y en ceniza. Tuvo que experimentar el poder de Dios y ya no se lo iba a contar nadie. Yo mismo soy. El Señor dice que tú vas a ser testigo de los hechos poderosos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, número 4, dice: testigos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, de 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Vida Abundante, en todo el Junquito, en Caracas, y traspasará las fronteras, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando hable, cuando camine, cuando te vea, la gente dirá: tú tienes algo, hay algo en ti, hay algo diferente. Hay algo, dime qué es eso. Tengo el poder de Dios en mi vida. Y la gente te llamará: quiero que ores por mí porque hay algo en ti. Y tú vas a orar y lo que sea va a acontecer. El enfermo se levantará. La situación saldrá a la luz. Los endemoniados quedarán libres. Y el poder de Dios se manifestará. Donde no haya oportunidades para algunos, cuando tú entres, cuando tú pases, cuando tú hables, el poder de Dios se manifestará en tu vida, porque serás testigo presencial de la obra del Espíritu Santo en la vida de muchas familias. Amén. Dice la Biblia que le dijeron: se parece al que pedía acá, se parece. Los vecinos decían: se parece al que mendigaba. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían: sí es, se parece. Pero fue el mismo que el que dijo: yo soy. Él decía: yo soy.
yo soy el que ha recibido el milagro, tiene que manifestarse. Amén. Para empezar a operar. Tú eres testigo viviente de la obra de Dios y dar testimonio. Mire, cuando un hecho de Dios ocurre, un milagro ocurre en la vida de personas, hay quienes no van a querer reconocer esa obra. Y dice, bueno, eso pasa. Tuviste suerte. Suerte. A cualquiera le pasa. Suerte. Yo creo que suerte es para mediocre. Suerte es esperar de otro que un acontecimiento ocurra en tu vida. Eso es suerte. Una combinación de preparación, oportunidad. Y si no te preparas, no llega. Y si no llega, no llega. Pero cuando Dios interviene en tu vida, no hay suerte que valga. Es Dios el que tiene un propósito. Porque tú no estás hecho acá para la suerte. Estás acá destinado con un propósito. Tienes propósito en Dios. Tu familia tiene propósito en Dios. Tu casa tiene propósito en Dios. Y déjame decirte algo. Tu nombre, tu apellido tiene propósito específico en Dios. Así que tú no estás destinado para la suerte. Estás acá para manifestar el poder de Dios. Y hay oportunidad para hacerlo. Porque se gesta un acontecimiento. Dice la Biblia que llaman a este hombre para que diese testimonio de lo que había pasado, porque los enemigos de Dios no quieren reconocer su obra. Los que se levantan en contra de Dios no quieren reconocer su obra y quieren muchas veces opacar la obra que el Señor ha hecho, dice que le llevaron ante los fariseos, el versículo 13, al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. El 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Empezaron a cuestionar. Muchas personas van a cuestionar la obra. Pero eres tú el que eres testigo presencial de la obra. Eres tú el que ha padecido en carne y hueso. Eres tú el que ha llorado. Eres tú el que ha gemido. Eres tú, solamente tú, tu familia y los que están alrededor. ¿Sabes cuánto tú has padecido por una circunstancia? Porque muchas veces antes que se geste el milagro, eres tú quien clama. Eres tú quien padece. Solamente tú y Dios. Y los que están al lado tuyo. Porque cuando un milagro, mírese, antes de gestarse, hay un proceso. Y yo sé que tú estás en un proceso también el día de hoy. Solamente Dios sabe la cantidad de lágrimas que tú has dado. Solamente Dios sabe lo mucho que tú has clamado, lo mucho que te has esforzado, lo mucho que has estado trabajando y has visto que ya no puedes. Pero el Señor te dice, sigue clamando. Porque el día de hoy y mañana vas a dar testimonio de lo que yo he hecho. Clama, sigue, persevera, cree y haz cosas quizás inusuales para que el Señor manifieste el milagro en tu vida. Dios sabe cómo tú estás operando el día de hoy. Cómo ha sido este año y toda esta situación difícil. Dice, Señor, a lo mejor muchos de ustedes han sido como yo, que nos hemos quedado sin fuerza en algún momento y dice, Señor, ya no puedo más. Ya no son mis capacidades, ya no son mis virtudes, ya no son mis talentos, ya no es mi gracia. Eres tú operando a través de mí. Me rindo ante ti, no ante las circunstancias. Me rindo ante ti para que seas tú que siga operando. Dice que le llamaron una vez más los que querían saber acerca de él. El verso 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había ciego otra vez. Pero no para engrandecer el nombre de Dios, sino para que renegara o para que los que estaban alrededor no reconocieran la obra que Dios había hecho. Pero la obra de Dios no se puede cerrar. Cuando Dios ha transformado una vida, cuando Dios ha transformado un corazón, cuando Dios ha transformado una familia, cuando Dios, mira, ese hecho no se puede esconder. Dice la palabra, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé,
que habiendo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque el que no quiere reconocer la obra de Dios no quiere ni ver ni quiere oír. Pero los que estamos dispuestos a ver la obra de Dios queremos nutrirnos. Y cuando yo veo que el milagro se gesta en la vida de mi hermano, yo digo, gloria a Dios. Y cuando veo que el milagro se gesta en el otro, yo digo, gloria a Dios. Y el enemigo me quiere susurrar, me dice, ¿cuándo viene a ti? Y yo digo, el milagro mío está cerca, ya viene cerca. Porque si a él le tocó, a ella le tocó, el Señor se está moviendo acá en este lugar. Él se está moviendo y sé que mi milagro llega. En el nombre poderoso de Jesús. Ya se los he dicho. Y empezaron a cuestionarle el milagro. Pero la gente puede hablar cualquier cantidad de sandeces, mentiras y todo lo que sea. Cuando tú estás convencido del milagro y del poder de Dios, los demás pueden decir lo que quieran. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, un milagro, un testigo y una verdad. ¿Qué dices tú ahora? Le preguntaron, ¿qué crees tú? Yo creo que es profeta. Yo creo que es profeta. Yo creo que él es profeta. Y te pregunto yo a ti, ¿qué dices tú de Jesús? ¿Qué dices tú de Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes tú testificar? ¿Qué le has dicho a los otros? ¿Qué le vas a decir a los que quieran escuchar de tu fe? ¿Qué tienes para decirle a tus compañeros? ¿Que tienes un Dios de qué? ¿Qué tienes un Dios de qué? ¿Qué es el Señor para ti? ¿Qué es necesario que tú seas testigo de Jesucristo? De que tú seas testigo, testifiques ante otros la obra poderosa que Dios ha hecho y no calles, más aún en este tiempo. Más aún en este tiempo, cada uno de los que estamos acá somos un milagro y somos testigos de Dios. Cuando la humanidad ha caído producto de situaciones con esta pandemia, nosotros estamos vivos, estamos acá. Tenemos salud, tenemos bienestar y tenemos vida y tenemos promesa. Yo soy testigo del poder de Dios. Amén. ¿Qué dices tú del que ha hecho milagros en tu vida? ¿Qué concepto tienes de Dios? Yo creo que el Señor es todopoderoso y que no hay nada para Él imposible para operar, aún en tiempo de crisis, aún en tiempo de pandemia, aún en la situación quizás más terrible que pueda avecinarse a la humanidad. Mi Dios es fiel, mi Dios es veraz, mi Dios es justo y Él puede operar un milagro, un testigo y una verdad. Verdad, muchas veces cuestionado. Dice que para que se manifieste una verdad tiene que ser probada. Y verdad es que es fiel. Verdad es que es cierto, que no es mentira, que se puede corroborar, que se puede comprobar. Una verdad matemática sencilla, sabiendo que 1 más 1 es 2 y lo podemos corroborar, ¿verdad que sí? Lo más sencillito, tú le dices al niño 1 más 1 es 2 y lo corrobora y tú le agarras los 2 deditos y empiezas a contar 1, 2, una verdad. Los científicos buscan de corroborar continuamente a través de sus estudios las verdades de la naturaleza, las verdades de cómo se mueven las cosas, las verdades. Y yo digo que la ciencia da testimonio de la verdad que Dios hizo, de la verdad de lo que Dios ha hecho. Un cuerpo se puede reconocer en vida. Físicamente reconocemos un hombre de una mujer. Él es hombre, él es mujer, a la manera más visible. Hay otros que se disfrazan o cambian su atuendo y tú dices, no sé si es hombre, no sé si es mujer, si están acomodados. Wow, se veía bonita, pero no era bonita, era bonito. Y tú dices, verdades.
Pero científicamente un cuerpo, después de que ha pasado años, pueden reconocer si el esqueleto humano era de un hombre o de una mujer. Y tú dices, era de un hombre. ¿Por qué? Por sus características, por su peso, por su gestura, por su sugestión. Tú dices, wow. Pero cuentan los huesos, cuentan las costillas. Y dice, esta persona le falta una costilla con relación al cuerpo de una mujer, de manera que no es hombre, es mujer, tiene una costilla de más. O viceversa, es una mujer porque tiene una costilla completa. Y ahí mismo ratifica lo que dice la palabra. El hombre fue hecho, la mujer fue hecha de la costilla del hombre. Y tú dices, wow, si se la quitaron a Adán, ¿por qué los otros hombres no siguieron teniendo las costillas? Porque Dios hizo al hombre con su costilla, pero después se la quitó. ¿Y por qué los otros hombres salieron con su costilla incompleta o con una costilla menos que la mujer? Porque Dios lo decretó así. Es una verdad que la ciencia te la aclara. Ellos mismos la aclaran allí. De manera que las verdades, muchos las discuten. Una verdad es discutida porque hay quienes tienen apreciaciones diferentes y operan. Un testigo es clave para dar un veredicto, una verdad. Pero según su verdad, según la verdad que él vio, según su apreciación, dicen que hubo un impacto de una colisión en una esquina y llamaron a 4 testigos y le dijeron, ¿usted vio el acontecimiento? Sí, yo lo vi. ¿Y qué pasó? Uy, eso fue terrible. Esos carros que van a hacer pérdida total. ¿Por qué? Porque él era mecánico y sabía que esos carros no tenían ningún tipo de oportunidad. Llamaron a otro, ¿usted vio? Sí, nosotros estuvimos acá, hicimos el levantamiento. ¿Y qué vio? Uy, esa gente iba gravísima. Los del carrito rojo, esos iban graves. Yo creo que esa gente, pocas posibilidades de vida. ¿Quiénes eran? Los que levantaron el incidente, los paramédicos. Y se le preguntan a otro, ¿usted vio el acontecimiento? Sí, yo creo que el del carro verde tiene las de perder. Esa persona va a tener que responder por todo este desastre. ¿Y quién es usted? Era un abogado, una persona que sabía de leyes. Entonces cada quien dio el testimonio según su concepto y todos eran verdad. Muchas veces la verdad es refutada por algunas personas, pero el que ha sido testigo va a operar y va a hablar en verdad. Va a hablar en verdad, porque como dijo este hombre, le llamaron una y otra vez para preguntar lo que había acontecido. Y él manifiesta una verdad clara. En el versículo 25, él lo manifiesta y dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sí sé, diga conmigo, una cosa sí sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Este hombre manifestaba la verdad que había ocurrido en su vida. ¿De qué más iba a hablar? De la verdad que había acontecido. Mire, llamaron a otras personas, llamaron a sus padres y los amenazaron. A los padres le dijeron, mire, este hijo tuyo, sí, él es hijo nuestro. ¿Y nació ciego? Sí, nació ciego también. Damos testimonio de eso, pero no me arriesgo más a hablar más de la cuenta. ¿Por qué? Pregúntenle a él por qué edad tiene. No quisieron declarar la verdad por temor, pero este hombre que había recibido su verdad no se la robaba a nadie. Cuando tú estás convencido de algo, nadie te va a robar tu testimonio. Y ¿saben una cosa? Dios es verdad. Dios es cierto. Él opera en verdad. Mira, dice la palabra que Dios es real, el Salmo 12:6, y su palabra es real. Cuando Dios te da una palabra a ti, tú tienes 2 opciones. O crees o no crees. Los apóstoles le decían, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué los apóstoles le decían, aumentanos la fe? Porque quizás había lugar para la duda. A lo mejor había lugar para la duda. Ay, pero eso no es de cristiano. Sí, el cristiano también se expone a la duda. El cristiano se expone a creer un poco más un hecho para que ocurra, un hecho sobrenatural.
Pero dice la palabra en el Salmo 12, verso 6, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Si Dios te da una palabra, créela, aunque los demás digan lo contrario. Porque los demás pueden hablar cualquier cantidad de cosas. Y pareciera mentira, pero muchas veces, una mentira repetida muchas veces, algunos dicen que se hace verdad. ¿Ustedes creen eso? Una mentira repetida muchas veces se puede hacer verdad. Yo le digo, el pastor vino a predicar hoy de amarillo. Y ustedes son testigos que no vine de amarillo. Pero se corre eso y el pastor vino de amarillo. ¿De qué color vino el pastor? De amarillo. Porque eso fue lo que empezó a correrse. De amarillo. Y usted se la va a llevar esa idea. ¿De qué color vino esto? De amarillo. Pero la palabra de Dios es real. Mire, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todavía no la ponga. Dice número 2, Dios es veraz. Romanos 3:4. Dios es veraz. Dios es veraz. Dice la Biblia, sea todo hombre, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mire, el testimonio del hombre puede caer a tierra porque no sabes realmente si está diciendo, pero la palabra dice nunca caerá a tierra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará, permanece para siempre. Permanece para siempre. Si Dios te ha dado una palabra en la cual tú haces base, en la cual tú te tomas y haces ancla ante las adversidades, ante las tormentas, cree esa palabra. Mire, muchas veces nosotros decidimos creer más fácil las palabras contrarias que vienen contra nuestras vidas que creer la palabra que Dios nos ha dicho. Pastor, repita eso, por favor. Muchas veces nosotros preferimos o decidimos creer las palabras de mentira o verdades a media que otros han dicho acerca de nosotros y no creemos la palabra que Dios ha dicho de nosotros. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta a nosotros mismos muchas veces creer? Y nosotros basta con que nos diga Dios una palabra y tú la crees al momento, Señor, sí, yo la creo. Pero cuando viene la adversidad, entonces, Señor, ¿cuál fue la palabra que tú me dijiste? Empiezan otras voces a susurrar a tus oídos, empiezan otras voces a hablarte, empiezan otras palabras a querer nutrir allí tu mente y tú alimentarla. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Pregúnteme qué es lo más tremendo. Lo más tremendo es que nosotros le permitimos que esas palabras entren a nuestra mente, entren a nuestros corazones y se aniden allí y empiecen a hablarnos, empiecen a susurrarnos. Y es como aquel hombre, ven acá. El Señor le da una palabra y le dice, te voy a usar con poder. Vas a ser un hombre grande, poderoso. A través de ti hablarás y muchos se convertirán. El Señor bendecirá tu familia, tu casa. Serás un hombre, una mujer próspera. Vienen ideas creativas sobre tu vida. ¿Y tú dices? Amén. Amén. Pero cuando él empieza a caminar, empieza unas voces a hablarle. Le dice, ¿tú crees eso que te dijo el Señor? No. Empieza a dudar. Yo creo que esa palabra se te fue. Tú tuviste que haberte puesto las pilas más antes. Y ya se te fue, esa palabra ya no es para ti. Y resulta que viene entonces una tempestad sobre él y dice, ¿verdad? Esa palabra no es para mí. Y empieza a dudar. Empieza a dejar a un lado la palabra. Y viene la vida, porque la vida no es sencilla. Empieza a golpearlo. Mire, pareciera mentira, pero muchas veces cuando Dios te da una palabra, el enemigo está del otro lado. Vente. Cuando apenas tú salgas de allí, te voy a dar. De Él depende si sales de la presencia de Dios. Yo me agarraría del Señor allí y le diría, Señor, de ti no me aparto y creo en la palabra que me diste, aunque los demás digan lo contrario, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te va a tocar abrazar esa palabra de verdad. ¿Qué te dijo Dios?
¿Qué te dijo Dios que iba a hacer contigo? Anda, sácalo a la luz, tráelo al recuerdo. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué va a hacer Dios de ti? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué te dijo Dios que iba a hacer contigo? Cree esa palabra. Eres instrumento en las manos de Dios. Eres instrumento en la mano de Él. Tu condición física va a cambiar si está deteriorada por la salud. Vas a ser sanado en Dios. Vas a ser restaurado en Dios. Vas a ser restaurado en Dios. Vas a ser sanado. Cree la palabra, porque Él dice que Él es nuestro sanador. Él dio la palabra allí en la cruz del Calvario. Él conquistó cuando fue lacerado, cuando fue golpeado, cuando le dieron los latigazos. Él conquistó para ti sanidad. Dice la palabra, ciertamente Él llevó nuestros dolores. Isaías 53 allí a partir del 10. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra que pusieron sobre Él una corona de espina y brotó sangre de sus sienes. Y la corona de espina representa lo que Él conquistó para nosotros. Rompió toda ruina, toda escasez. ¿Qué Dios dijo que te iba a dar? ¿Qué te prometió? ¿Qué prometió el Señor contigo? Mira, las promesas del Señor están vigentes para nosotros. Y el enemigo, el acusador, que es mentiroso desde el principio, porque la palabra del Señor dice allí en Génesis que el enemigo vino a mentir y a tergiversar la palabra que Dios nos dio. En Génesis 3, 1 y 4, el enemigo le susurra allí a Eva, pero la serpiente era astuta, diga conmigo, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Tergiversó la palabra, la torció. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, de este árbol y de este árbol no vas a comer. ¿Y qué le dijo la serpiente? Con que Dios ha dicho que ninguno de los árboles puede comer. Y empezó a tratar con Eva. Cuando tú le das lugar al enemigo y empiezas a escuchar su voz, lo más seguro es que termine confundiéndote. No deis lugar al diablo, dice el Señor. El apóstol Pablo, refiriéndose, le decía, no deis lugar al diablo en nada. Y el versículo 4 le vuelve a decir otra palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Porque la mujer hubo una conversación. Él dijo, no, de todo árbol podemos comer menos de este, porque ciertamente el día que comas moriréis. Y el diablo le dijo, no vas a morir. Le engañó, y nosotros ya conocemos la historia. Dice la Biblia que él es mentiroso desde siempre. Cuando habla mentira, está hablando de él, porque es mentiroso desde el principio. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros hemos escuchado voz de Dios, palabra de Dios, y hemos leído lo que el Señor ha dado a nuestras vidas. Pero muchas veces en medio de nuestro descuido, diga conmigo descuido, empezamos a escuchar la voz del enemigo. Voces extrañas. Mire, y muchas veces esa voz se disfraza de hermano. Muchas veces esa voz se disfraza de papá. Muchas veces esa voz se disfrazan de jefe, de compañero o de presidente o de alguien. Y dice, no vamos a poder salir de esta. Y lo más tremendo es que a veces le creemos. Pero diga conmigo, hoy renuncio a toda mentira que el enemigo haya hablado, a las palabras que Dios ha dado para mi vida. En el nombre de Jesús, renuncio a la palabra de mentira y decido creer a la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, bríndele fuerte el aplauso a Él. Tú tienes que creer la palabra. Y si no has recibido una palabra, busca una palabra. Nosotros continuamente enseñamos acá a que escudriñen la palabra, dice la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Escudriñen la palabra. Mira, no hay mejor manera que cultivar una relación con Dios buscándole. Porque Dios conoce tu condición, Dios conoce tu vida,
Dios conoce tu necesidad. Y cuando tú abres la palabra, escucha la voz de Dios hablando a tu vida y tú te apoderas de esa palabra y tú dices: Dios habló a mi vida y yo voy a decidir creerle a Él, aunque los demás digan lo contrario. Si alguien te dice: Bori, no se puede, la empresa que tú emprendiste, ¿qué ha dado? Esa empresa no era para ti. Te equivocaste de tiempo, te equivocaste de oportunidad. Ya sé, como dice aquel cuento de niño, que había un planeta rojo, un país rojo, una ciudad roja, una casa roja, un hombre verde. Epa, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué de cuento. No, usted está en la historia de Dios. Tú estás en la historia de Dios. La línea de tu guión son las que tú tienes que decir. El Señor dijo que declarara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor hubiera dicho algunas cosas, el Señor te va a fortalecer, entonces tú dirías: bueno, sí, algunas cosas sí, otras no. Pero me gusta la palabra que dice absoluto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo te dice: tú no eres suficientemente santo para merecerte eso. No eres suficientemente justo, obediente para hacer eso. Pero déjame decirte que el Señor dice que Él te limpió, que eres nueva criatura y que todas las cosas las dispuso para ti. El enemigo te susurra y te dice: tú estás sola, tú estás solo. ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha echado una mano? Pero la palabra es más poderosa. En el Evangelio de Mateo 28, 19 y 20, el Señor te dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, todos los días. Y el enemigo puede seguir susurrando la palabra y otros pueden seguir susurrando la palabra, pero tú tienes que tomar la decisión de seguir la palabra y la verdad. Tú tienes que creer la palabra aunque otros digan lo contrario. Amén. Decido creer la palabra aunque los demás digan lo contrario. Tú estás loco, tú estás loca. Yo no sé. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. Yo no sé lo que los demás digan. Yo sé que yo era ciego y ahora veo. Ahora veo, estoy viendo las maravillas y veré las maravillas de Dios en mi vida. No importa lo que los demás digan. No importa cómo se pongan las circunstancias. Si Dios dio una palabra, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. No te preguntes cómo, porque yo le he dicho al Señor: Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo quiero una deuda. Y todos los días yo le preguntaba: Señor, dame la estrategia. Dame la estrategia, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué me invento? Y esa era mi oración. ¿Cómo yo voy a hacer? En oración el Señor me dijo: ya no preguntes más cómo vas a hacer ni qué vas a hacer. Yo soy el que lo va a hacer. Yo soy el que está obrando. Yo soy el que está moviendo las piezas. Ya no te preocupes cómo lo vas a hacer, porque no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y yo estoy esperando esa promesa de Dios en mi vida, de que Él obre. Y este hombre lo cuestionaron, pero él tomó la determinación de decir algo: yo no sé. Yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. Soy testigo presencial de esa verdad y nadie me puede quitar esa verdad en mi vida. Tú tienes que creer las promesas de Dios en tu vida, aunque aún no se hayan manifestado. El milagro está allí, se está gestando. Muchas veces uno pasa, hermano, su proceso. Tú dices: oye, mi hermano es bendecido. Aquellos que no buscan de Dios son bendecidos. Y nosotros que somos los hijos de Dios, ¿qué pasa? Y tú empiezas a cuestionar muchas veces. Pero en medio del cuestionamiento, en medio de la queja, el Señor no se mueve. Créele a Dios. Créele a Dios. Y aunque no lo veas, porque el milagro de este hombre se vio no viendo, porque él no veía la circunstancia, solamente veía una sola que no veía nada. Y eso le sirvió para luego dar testimonio. Mira, la situación en la que tú estás atravesando, has atravesado, te va a servir para afianzarte en Dios, para que tengas más firmeza
y puedas decirle: yo no sé, yo lo que sé es que yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Yo sé que yo estaba orando por mi familia y mi familia se convirtió. Yo estaba orando por mi esposo y mi esposo volvió. Yo estaba orando por mi esposa y mi esposo vinieron. Estaba orando por un hijo drogadicto y él se convirtió. Estaba orando por unos que estaban perdidos, desaparecidos, y han aparecido. Aparecieron. Estaba orando por una situación financiera y el Señor operó en mi vida. Y que tú tengas esa fe aun cuando el enemigo quiera susurrar. A veces el enemigo pinta pequeñas verdades. Digo pinta. ¿Por qué? Porque tú dices: la situación está difícil o no está difícil. Le pregunto yo: ¿está difícil o no está difícil? ¿Es verdad o es mentira? ¿Hay crisis? Sí hay crisis, pero no veas lo que hay, porque la fe, dice la palabra, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Entonces tú tienes que empezar a operar. Hay crisis, sí es verdad, pero mi Dios es el dueño de todo. Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria. Tienes que ver las cosas que no son como si ya fuesen. Tienes que empezar a declararlas. Tienes que empezar a saltar. Tienes que empezar a celebrar. Tienes que empezar a vivir. Tienes que empezar a moverte y a declarar que ese milagro, que esa petición, el Señor ya la está gestando como si ya estuviese. Tienes que creer las promesas y cumplir que esa palabra se apoderará. Tienes que apoderarte de un rema, de una palabra que se revele a tu vida y luchar hasta conseguirlo. Amén. Tienes que agarrarte de una palabra y no soltarla. Como dice este hombre: yo no sé. Yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. Que se ve difícil, yo no sé. Yo lo que sé es que el Señor sigue operando. Y estas circunstancias, hermano, te llevarán cada día más a acercarte al Señor, a tener un encuentro personal. A veces nosotros nos preguntamos: ¿esta situación qué de bueno trae? Cuando la Biblia dice que los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Te van a acercar más a Dios. Te van a acercar más a la situación. Te van a permitir tener un encuentro personal con el autor y el consumador de la vida, con Dios, con el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente de lo que dicen los demás acerca de ti. Dios está pendiente de cómo te tratan. Dios está pendiente en lo que tú padeces. Dios está pendiente de todo. Dice la palabra en el verso 35, para terminar: a este hombre lo expulsaron de la sinagoga porque le refutó y los otros se sintieron ofendidos. Pero el verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. El milagro te va a acercar a Jesús. Necesitas tener un encuentro nuevamente, continuamente con el Señor, y reconocer de que Él es Dios. Mire, este hombre tuvo la experiencia de que el Señor mismo estaba pendiente de él, y dice que lo expulsaron. No importa de qué lugar te hayan echado, no importa quién te haya menospreciado, no importa quién te haya hecho a un lado o de dónde te hayan corrido, qué negocio se haya cerrado, el Señor está pendiente de ti. El Señor oye lo que te pasa. El Señor oye y conoce y te va a buscar, porque la Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Las personas que están acá, que quizás no han dado ese paso de fe en algún momento, y los que han tenido esa poca experiencia, el Señor está llamando a que intimes más con Él. No importa lo que esté sucediendo afuera, que después de tu milagro
tú puedas reconocer que Él es Dios, que fue Él el que hizo, porque tú necesitas tener un encuentro con Jesús. El Señor lo mandó, yo creo que lo mandó a llamar. El Señor lo buscó, oyendo Jesús al que habían expulsado y hallándole. Quiere decir de que quizás lo buscó, hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hubo una actitud de este hombre y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es ese hombre para que yo crea en Él? Y el Señor tuvo este encuentro maravilloso que yo creo que más nunca cambiaría la historia de este hombre y su experiencia. El Señor le dice: yo soy el que habla contigo, al que has visto, le has visto. Y él dijo: creo. Yo quiero que tú le puedas decir al Señor: Señor, creo en ti. Hoy creo en ti. Y te estoy viendo, te estoy sintiendo. Y que tú le puedas adorar. Hoy te adoro, Señor. Adora al Cristo de la gloria en esta mañana, acá en este lugar. Dile: Señor, creo en ti. Creo que tú eres Dios. Creo que perdonaste mis pecados. Creo, Señor, que me justifica. Creo que estoy escrito mi nombre en el libro de la vida y que seguiré viendo tu gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Oh, bacata, aranda, lava, shoro, wendelere, que tandúa, baba, soa. Creo en ti, Señor. Con tus ojos cerrados permanece allí y adora al Señor. Tú necesitas un encuentro personal con el Señor para seguir adelante. Tú necesitas ir tomado de la mano del Señor. El Señor te está buscando. En medio de toda esta crisis que vive la nación, a lo mejor tú te has ocupado en tus cosas. A lo mejor le has dado lugar a tus ocupaciones. Pero el Señor te está buscando. Y lo más importante es que te ha hallado en esta mañana y tú estás acá y Él también. Cree en esta mañana, así como le preguntó el Señor a este hombre: ¿crees? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? El Señor está acá. El Señor está aquí en esta mañana. Oh, adórale. Dile al Señor: Señor, gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Yo creo que tú eres el hacedor de milagros. Yo creo que tú eres, Señor, el que ha operado y opera en mi vida. Quiero cerrar esta transmisión el día de hoy bendiciendo a cada una de las personas que nos ven desde sus hogares, desde la oficina, desde su lugar de trabajo. Les bendigo. Gracias por estar acá. Bendiciones. Cerramos la transmisión. Dios les bendiga. Yo quiero que tú le digas al Señor en esta mañana: Señor,